12:01 de este miércoles 23. No estoy así en low battery, no estoy con las baterías bajas, estoy con calor, solamente eso. Te cuento, lo tenemos en línea al doctor Patricio Schreiber, tomo 16, folio 237 del Colegio Público de Abogados. Hola Patricio, buen día. Hola, buenos días Silvia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está por ahí? ¿Con calor también? Sí, no estamos low battery tampoco, Ajá. Pero estamos todos tratando de sobrevivir a esta ola de calor. De sobrellevarlo. Exactamente. Patricio, hoy le comentaba cuando abríamos el programa a la gente un poco el tema de la ley de imputabilidad. Hablaba un poco de lo que había sido la asunción del mando de Trump el fin de semana con lo del tema del muro. Y un poco el tema también de cómo los mexicanos están tratando, y es más, desde Honduras, hacen unos viajes, había un programa en TN bastante interesante con el tema de los inmigrantes. ¿Cómo venimos nosotros desde Argentina con ese tema? Bueno, a ver, el tema viene dado, yo creo que acá en Argentina uno de los principales asuntos que tenemos es que principalmente tenemos que considerar que el mundo hoy en día está con una tendencia a cerrar sus fronteras. Lo pudimos ver tanto a lo largo de toda la campaña de Trump, como también se puede ver en Europa con el Brexit, desde el momento que Inglaterra decidió cerrarse o digamos abrirse de lo que es la Unión Europea. Es decir, el mundo tiende a cerrar las fronteras para adentro y acá nosotros en un año que es electoral no nos quedamos atrás. Estamos intentando en cierta medida de no sé si cerrar las fronteras es el concepto adecuado, sino de adoptar mayores controles en lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Pero nosotros tenemos una ley. El tema es que no se estaría aplicando, ¿o estoy equivocada? Exactamente. Nosotros tenemos desde el año 2004, en enero de 2004 entró en vigencia la ley 25871 que habla en materia migratoria y que, como bien vos decís, Silvia, a la audiencia, lo que la ley tenemos acá en Argentina es que muchas veces tenemos leyes que hablan, que cumplen o que ocupan sobre determinada materia, pero que no muchas veces se da el cumplimiento efectivo de esa ley. Es decir, esto tiene que ver con el debate que se está planteando ahora de hacer una sanción que modifique el régimen migratorio, que puede incluso salir ahora por decreto de necesidad y urgencia. ¿Tan complicado estamos? La complicación yo la veo más por el tema del cumplimiento de la legislación vigente que por ausencia de legislación. Uno de los problemas que tenemos nosotros como país, y que esto hay muchos trabajos hechos al respecto, tiene que ver con el cumplimiento que nosotros como sociedad tenemos respecto de la ley. Es decir, lo que quiere decir esto puntualmente es, uno puede sancionar todo tipo de leyes, yo puedo modificar la ley migratoria, pero si en la sociedad no se acata y no se cumple, todas las leyes que sigamos dictando van a tener el mismo efecto que la que tenemos vigente hoy en día. Es decir, va a ser un efecto nulo. Es una cuestión de que la sociedad tiene que, en cierta medida, empezar a dar cumplimiento y desde el poder del Estado se tiene que empezar a vigilar el cumplimiento de la ley para que, bueno, esto sea eficaz y poder ya no hablar de dictar nuevas leyes para fortalecer o endurecer la materia migratoria, sino para el cumplimiento de la ley que tenemos vigente. Ahora, disculpame sí. que estamos haciendo un paralelismo entre Europa, cuando se fue Inglaterra, y nosotros, que también pertenecemos al Mercosur, que también hay un acuerdo con el tema de la migración. Exactamente.
principalmente en el Mercosur, porque el Mercosur es unas fronteras abiertas entre los estados signatarios que permiten, el Mercosur obviamente fue hecho con la idea de poder hacer que los factores de producción puedan moverse libremente entre los países signatarios. Es decir, una persona de Brasil puede venir a trabajar a Argentina y cruzar la frontera sin que les pidan, por ejemplo, pasaporte, como lo vemos cada vez que uno sale del país. Está bien, pero no cualquiera, me parece que ahí es lo que apunta la ley, lo que vos decías, era el tema de quién entra, porque la verdad, para estar trayendo narcos, para estar trayendo delincuentes y que vayan huyendo de un lado al otro, ¿cómo hacemos? Exactamente, ahí volvemos al tema de la ley que tenemos vigente hoy en día. La ley incluso, ya desde el momento que plantea los objetivos iniciales, plantea entre tantos objetivos, uno de los primeros es la asistencia entre los países para combatir el delito transnacional, y después tiene otros valores o principios que tienen que ver con la igualdad, la universalidad y la no discriminación. Esto tiene que ver con concederles a los extranjeros que quieran ingresar o permanecer en el país determinadas garantías indistintamente de la nacionalidad que tengan, ¿no? Bien. Es decir, por ejemplo, tenemos que garantizarles un debido proceso, tenemos que garantizarles que esto tiene que ver con lo que se estuvo hablando hace poco tiempo de la resaca de los países que vienen a nuestro país, ¿no? Sí. El problema no pasa por como se ha dicho, la resaca, sino que pasa por garantizar que la ley se cumpla indistintamente de la nacionalidad del extranjero que entre al país. Bien. Ahora, yo estoy preocupada con este tema me parece que si hay una ley, el tema pasa por cómo se interpreta, porque como somos seres humanos, la ley puede ser muy gráfica, pero hay diferentes interpretaciones para un mismo tema, ¿o no? Por supuesto, siempre hay tantas interpretaciones. Como personas haya. Exactamente. Y más que nada se da en el derecho cuando sobre un mismo, ya desde el momento en nuestro ejercicio de la profesión, desde el momento que en un litigio hay dos posiciones que son encontradas, ya tenemos dos interpretaciones diferentes de un mismo hecho. Bueno, a ver, yo en eso, discúlpame, eso es muy de abogado, porque, claro, si vos sos el abogado defensor, obviamente, y más vale que vas a intentar sacarlo, para eso te pagan, para sacarlo libre de culpa y cargo. No es para sacarlo libre de culpa y cargo, sino para que se respeten sus derechos. Sí, pero a ver, estamos en un límite. ¿Cuáles son los derechos de él y cuáles son los míos? Porque, exactamente. O sea, a ver, a todos nos gustan los derechos humanos, ¿sí? Todos somos pro derechos humanos. Pero la gente que está en la casa, con la reja, con alarma, con perro, ¿sí? Y la gente que está adentro de la cárcel. A mí no me van a encontrar nunca abriendo, ni a mí, ni a vos, ni al operador, ni al vecino que tiene su auto, no lo van a encontrar nunca abriendo, ni un auto que no es de él, ni una casa que no es de él, ni un negocio que no es de él. Me parece que va más por la lógica también. Exactamente, pero eso también tiene que ver con una cuestión más bien social, tiene que ver con la faz social que tiene el derecho. Y esto, volviendo a la cuestión migratoria, modificar una ley no va a hacer que quien hoy ingresa irregularmente con la ley vigente deje de hacerlo porque cambió la ley. Alguien que está fuera de la ley, que actúa fuera de la ley, no deja de actuar de esa forma por una modificación de la norma vigente. Es decir, hoy en día la ley, por ejemplo, lo que tiene como impedimento para que alguien ingrese o permanezca en el país es ser autor condenado, tanto en su país como en Argentina, o en su país como en Argentina, de delitos que sean condenados por más de 3 años según la ley penal nuestra. Es decir, un autor de un homicidio que fue condenado en su país
en teoría no podría ingresar a nuestro país. En teoría, si la ley operara plenamente. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero, a ver, alguien que está fuera de la ley, que vive fuera de la ley en su país, no va a ajustarse a derecho en nuestro país. Intentará buscar la forma de ingresar por una frontera ilegalmente a nuestro país y vivirá fuera del derecho hasta que se le encuentre un antecedente y bueno, se lo intente deportar. Ahora, ¿no funciona un registro en Argentina o en el Mercosur donde diga, este señor delinquió en Brasil, este señor delinquió en Uruguay, armar como cuando entras por la... Está bien que vos decís ilegalmente entran, ok, pero en algún lado tiene que haber un reporte de eso, porque si el señor va a sacar un documento o quiere entrar a trabajar a algún lado, cuando piden los antecedentes tiene que saltar eso. Exactamente. Existen las alarmas de Interpol cuando uno tiene un pedido de captura, pero lo que de hecho esto lo dijo Macri en la semana pasada cuando hizo la conferencia, la idea de buscar acuerdos de cooperación y de intercambio informático entre países que permitan justamente que cuando alguien llega a una frontera, esa persona automáticamente le aparezca cuáles son sus antecedentes en su país. Eso sería algo de una suma utilidad para poder hacer el efectivo cumplimiento de la ley. Eso sería una de las cuestiones sobre las que habría que hacer mayor hincapié, pero esto es algo que obviamente requiere de mucho trabajo porque requiere de un acuerdo bilateral entre dos países que se pongan de acuerdo a entregarse información tan sensible como son los antecedentes judiciales de una persona. Sí, me parece, a ver, yo te hablo como ciudadana, ¿no? Me parece que cualquier ciudadano quiere transitar libre y tranquilo y no estar pensando y cuidándose, porque convengamos que en todos lados hay delincuentes y hay malvivientes y el tema es qué hace el Poder Judicial, ¿sí?, para cuidarnos, porque estamos, si no, esto es el huevo a la gallina. Exactamente, y principalmente lo que hay que tener en cuenta tiene que ver con que la decisión judicial muchas veces tiene que ser acompañada desde el Poder Ejecutivo porque es la Dirección Nacional de Migraciones quien se encarga luego de deportar a las personas y es también la Dirección Nacional de Migraciones quien tiene que encargarse de analizar los antecedentes de una persona cuando delinquió en su país y pretende ingresar al nuestro. También tenemos que tener en cuenta, esto es algo que nos hacían aprender en el colegio, cuando nos hacían recitar de memoria el preámbulo. Claro. Que el preámbulo nuestro habla de para todo aquel que quiera habitar suelo argentino. Es decir, los derechos, las garantías y las obligaciones que tenemos todos, se abarcan a todos los que querramos habitar el suelo argentino. Por eso es muy peligroso también hacer hincapié sobre determinadas nacionalidades, porque uno tiene que garantizarle a toda la persona que quiera ingresar al país que va a tener los mismos derechos, no que por ser de un país limítrofe va a ser mayormente investigado en relación a si viene alguien de otro continente, por ejemplo. Pero es derechos y obligaciones. Exactamente. Las obligaciones están bien determinadas y bien detalladas en la ley migratoria, que obviamente, más allá de que uno habla, como decíamos recién en el preámbulo, de que esto se aplica para todo aquel que quiera habitar en el suelo argentino, Argentina también tiene derecho a establecer su propia política migratoria. Esto no tenemos que perder de vista que cuando el preámbulo que recién acabábamos de mencionar fue escrito en el año 1853, sí. Exactamente, hicimos todos los deberes. Sí. Cuando fue en el año 1853, Argentina era un país que tenía una población muy pequeña y que tenía la necesidad de abrir sus fronteras
para que toda persona que quisiera venir del mundo pudiera instalarse en Argentina y que se le garantizaran que sus derechos iban a ser respetados. Obviamente hoy en día todo lo que tiene que ver con la migración transnacional cambió. Hoy en día tenemos que vienen de países limítrofes a utilizar determinados servicios públicos y después vuelven a su país, que son las migraciones golondrinas llamadas. Sí, tal cual. Y bueno, obviamente ante eso uno como país tiene derecho a establecer su propia política migratoria. El problema que tenemos es que cuando uno sanciona estas leyes de política migratoria, después tiene que vigilar el estricto cumplimiento, acorde a lo que tiene que ver también con los tratados internacionales que firmó. Tenemos Argentina en su bloque constitucional, tiene la Convención de la Eliminación de Forma de Toda Discriminación, que permite, justamente lo contrario, impide darle un trato diferente a una persona por su nacionalidad, por su raza, por su color, y que bueno, eso se tiene que tener en cuenta al momento del cumplimiento de una política migratoria. Claro. Ahora, vos como abogado, me imagino que habrás estado escuchando todo este tema de Trump y el tema del muro con México. ¿Qué pensás que puede pasar? Bueno, ¿vos creés que lo van a hacer realmente o es nada más que habladuría para campaña? A ver, y esto tiene que ver, acá también lo vamos a ver este año, que en campaña se van a decir cosas que después... hay que ver si se implementan, no. Claro. Principalmente tenemos que, de lo que no se habla es que gran parte ya de la frontera de Estados Unidos y de México ya se encuentra, no tiene un muro, pero ya se encuentra cercada. Porque son fronteras secas. Entonces, lo de Trump era una cuestión de poner de relieve algo que ya en la realidad se daba en gran parte de las fronteras, a lo cual falta algunos kilómetros, una importante extensión, pero que ya en Estados Unidos se cumple. Sí, de hecho... No solo tienen el tema de la frontera, sino que además para entrar a Estados Unidos tenés que tener visa. Y la visa tiene un montón de requerimientos que, por ejemplo, para los argentinos, si no tenés visa, y que tener la visa, ¿qué significa? Tener propiedades acá, tener un trabajo acá, tener familia acá, no ser un desocupado acá, tener un determinado nivel de ingresos, porque si no, la visa para entrar a Estados Unidos no te la dan. Es que ocurre eso en Estados Unidos y en Europa. Si no tenés un seguro médico, no podés ingresar tampoco. Son políticas que cada Estado, o en el caso de la Unión Europea, exigen a las personas que quieran ingresar a su territorio, y que uno como país tenemos que tener en cuenta que Argentina puede, en virtud de sus políticas migratorias, exigir determinados requisitos para el ingreso. Son obviamente políticas que dependen de cada país y de la posibilidad que tengan de exigirla, obviamente. Yo realmente lo que considero es que tenemos leyes vigentes, como lo estuvimos hablando a lo largo de estos minutos, pero que estamos flojos en la parte del cumplimiento de la ley. Que esto no se limita a la cuestión migratoria, pasa desde un momento en el que uno atraviesa un semáforo en rojo hasta el momento en el que alguien intenta ingresar ilegalmente al país. Es decir, son cuestiones ya más de tipo cultural y social de cómo el argentino se para frente a la ley. Seguro. Bueno, va a ser un año largo con este debate, ¿eh? Exactamente. Y bueno. tenemos muchas más cosas que nos van a dar más temas de debate a lo largo del año. No. Y para la semana que viene, Patricio, si no te parece mal, me gustaría volver a hablar del tema de la baja de imputabilidad, porque se está hablando mucho, pero por arriba, cuando hay un caso. Si no, después no se vuelve a hablar. Es como un tema tabú ¿no? Y ahora actualmente estamos debatiendo a ver si el presunto homicida de Brian efectivamente era el homicida, porque ahora se puso en duda también eso. Sí, y además como es menor, y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde son responsables los chicos? ¿Hasta dónde son responsables los padres? Y después aprovecho este último minutito para dejar un
un tip para tener al tanto a los oyentes, que hoy por decreto de necesidad y urgencia fue modificado el régimen de riesgos del trabajo. ¿Verdad? Que esto lo podemos llegar a ampliar también. Dale. En algún momento, pero es muy importante para todo aquel que trabaja en relación de dependencia que sepa que a partir del día, por decreto de necesidad y urgencia, fue modificado la ley de riesgo de trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio. Nos estamos bien. hablando. Gracias, muy amable. Saludos. Chao, chao, hasta luego. Estábamos charlando con el doctor Patricio Schreiber, tomo 16, folio 237 del Colegio Público de Abogados, y tomen nota, 20 47 91 85 es el teléfono de su estudio, 20 47 91 85.